Molt bé, doncs res, iniciem l'última taula sobre despolititzar les institucions polítiques. La politització de les institucions polítiques, la polarització, despolaritzar, és que és tot molt complicat, despolaritzar les institucions polítiques. La polarització de les institucions polítiques es pot entendre com una conseqüència de la polarització general de la societat i de la política, en dos sentits. Des del punt de vista dels responsables de les institucions polítiques, que entenen les institucions literalment com a trinxeres, des de les quals no només preservar la seva posició, sinó enfrontar-se als seus oponents. Tant és així com tenim exemples allò bastant importants i per tots els gustos del que en dèiem abans, utilització partidista de les institucions, i ara en diríem polarització de les institucions, però per altra banda també existeix, i aquí potser rau una mica la clau de volta de tot plegat i el drama, existeix també una certa sensació per part de la societat que les institucions, diguem, pertanyen, o diguem que la relació amb les institucions és una relació polaritzada i diguem, futbolera, en el sentit més clàssic de veure els penaltis a l'àrea contrària i ser incapaç de veure'ls a l'àrea pròpia. I d'aquesta manera la gent valora les institucions en funció de quina és la força que ocupa les institucions. Això, a la sèrie d'enquestes de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, és una cosa que ho podem veure en els 35 anys, com arriba un moment que la valoració de la gestió o fins i tot la confiança envers les institucions comença a dividir-se en funció de la posició política dels electors. És a dir, si la institució l'ocupen els meus, tinc una valoració positiva, si l'ocupen els altres, en tinc una valoració negativa, independentment de la naturalesa de la institució i, òbviament, independentment de la gestió fàctica de la institució en aquest sentit. Per parlar de tot això i sobretot per intentar veure un camí per la possibilitat de despolaritzar les institucions públiques, comptem amb 4 fantàstics experts que ens podran explicar tot això. Comptem, us els anomeno en ordre d'intervenció, amb el Lluís Miller, que és doctor en Sociologia, investigador al CSIC, que ha estat director del gabinet de la presidència del CSIC i que és autor del llibre Polarizados, la política que nos divide, de Deusto. També comptem amb la Janina Welp, que és Research Fellow al Centre Albert Hirschman de Democràcia de Ginebra i que és autora del llibre The Will of People, Populism and Citizens' Participation in Latin America, de l'any 22. Igualment, per l'apartat de les pràctiques, tenim amb nosaltres el Salvador Martí, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona i un expert americallatinòleg, per dir-ho d'alguna manera, i el Pablo Guiar, que és coordinador de l'àrea de treball, diàleg social i polític del ICIP, de l'Institut Català Internacional per la Pau. Doncs bé, sense més, Luis, sisplau, gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que llevo aquí 2 días pasándomelo muy bien y escuchando presentaciones y discusiones muy interesantes. Lo mío es más la opinión pública que los partidos políticos, pero acepté el reto de estar en esta mesa y me lo he pasado bien un poco refrescando algunas ideas, incluso algunas ideas clásicas sobre el papel de los partidos políticos y su relación con la polarización. Y como veremos, incluso hay algunos temas que, como decíamos ayer, no tenemos todavía tan claro de la polarización y probablemente uno de ellos es uno que voy a poner sobre la mesa, que es la relación entre el comportamiento
comportamiento estratégico de los partidos y la polarización política. Cuando me invitaron, había 3 preguntas que me sugirieron responder y yo hice como 3 presentaciones distintas. He dudado hasta el final, pero voy a intentar hacer las 3 muy rápido. Empezaré por la primera, que es... Voy a empezar incluso por el final. ¿Son los partidos políticos el problema? Pues según la ciudadanía, y ya lo vimos ayer algunos datos, sí. Es decir, cuando se dice cuando hablamos de populismos en Europa, generalmente se miran varias tendencias, ¿no? Una es, por ejemplo, el sentimiento anti-inmigración, otra es el sentimiento anti-europeo y otra es la desconfianza política y otra la polarización. Bien, en España tenemos una combinación algo extraña. Porque en España, en media, la ciudadanía en los últimos 20 años, si tenéis los datos de la encuesta social, de todas las olas de la encuesta social europea en la diapositiva, en media en España, hasta el 22, en los últimos 20 años, la población se ha vuelto más, por resumir mucho, más pro-inmigración, se ha vuelto más pro-Europa. Y, sin embargo, se ha polarizado ideológicamente, pero, sobre todo, ha caído muchísimo la confianza en las instituciones y, especialmente, este es el gráfico que está más abajo, esperemos que lo veáis, la confianza de los partidos políticos, que es la línea más baja de todas. Es decir, digamos que se da una paradoja en España, que es que, siendo una sociedad que la explicación que se da a muchos de los sentimientos de desconfianza en la institución en otros sitios no es la que tendríamos en España. Porque realmente esos sentimientos, y traigo aquí inmigración y sentimiento pro-europeo, pero habría otros. Es decir, y de hecho, ayer tuvimos muchos datos de este tipo. Es decir, digamos que la opinión pública y los sentimientos públicos en España hasta el 22, en comparación internacional, no habían empeorado, no eran malos, pero, sin embargo, ha empeorado mucho en términos relativos con respecto al pasado y con respecto a otros países, la percepción de las instituciones políticas, especialmente los partidos políticos. Bien, entonces, ahora sí que voy a mis 2 presentaciones. Voy muy rápido por la primera, que es un poco como trato a los partidos políticos en el libro y que creo que es menos interesante porque creo que vamos a estar todos muy de acuerdo. Y después voy a pasar a problematizar los partidos políticos, poner un poco el dedo en la llaga, por así decirlo, y terminar con algunas propuestas de despolarización, si queréis. Bueno, al final, la pregunta de por qué la polarización es la principal estrategia de los partidos políticos, bueno, en realidad, ayer también lo vimos en algunos casos, es una pregunta muy fácil de responder. Básicamente, los partidos políticos, alguien lo dijo ayer, están para polarizar a la sociedad en términos ideológicos, sobre todo, pero últimamente también más en términos afectivos, y, sobre todo, explotan nuestra capacidad de identificación grupal, de identificación social. Básicamente, lo mejor que puede hacer un partido político es dividir a la sociedad y lanzar un mensaje que convenza a tu grupo, ¿no? A tu colectivo, a tu tribu, si quieres, ¿no? Por eso, casi todo lo que vemos más efectivo en política, pues son mensajes que básicamente definen un nosotros y un ellos, y que consiguen convencer al electorado que ese nosotros tiene unas connotaciones positivas y que ese ellos tiene unas connotaciones negativas, ¿no? Por tanto, al final, de lo que se trata, yo creo, no solamente hoy en día, sino en general, de la política, y es algo realmente que no tiene tampoco una connotación negativa, es de dividir la sociedad en bandos y apelar a las emociones, que ya sabemos desde hace muchas décadas que es la forma más fácil de activar a los votantes. Y, en este sentido, a mí siempre me gusta decir, la política no es muy distinta, o el comportamiento de los partidos políticos no es muy distinto al comportamiento de otros mercados, en los cuales por ejemplo, lo mismo que cuando enseñamos economía, decimos las empresas gastan una cantidad ingente en publicidad, que es algo improductivo, para diferenciar su producto y de esa forma vender. Bueno, pues los partidos políticos hacen lo mismo. Entonces, hasta ahí la idea de
de que la polarización sea la principal estrategia de los partidos no nos debería sorprender. Yo sí que, ayer también lo mencionaba Mariano Torcal, yo sí que soy de la opinión que cuando observamos fuerte polarización política hay esta combinación de fenómenos estructurales y partidos políticos que aprovechan estos fenómenos estructurales. Es decir, en situaciones donde hay brechas sociales, económicas, sociales, culturales más amplias, pues también es más fácil utilizar estas estrategias de polarización por parte de los partidos. Y en última instancia, lo que, de nuevo, la política efectiva consigue por parte de los partidos es esto que la politóloga norteamericana Liliana Mason le llama megaidentidades, que es, bueno, voy a conseguir crear una identidad que funcione como paraguas y que defina muy bien a mi grupo por encima de todas estas multitud de brechas e identidades sociales que hay. Entonces, por ejemplo, la identidad independentista o antes incluso de la identidad independentista, la idea del derecho a decidir, pues era una forma muy efectiva de dividir a la sociedad. En el caso del derecho a decidir, de una forma muy interesante, porque conseguía pues, que el 70% pues, apoyara esta idea. O sea que hay una búsqueda continua de esta división. Esto es consustancial a la política y además es algo que si la política, si los partidos políticos lo hacen bien, es lo que vamos a encontrarnos, ¿no? Es decir, los partidos políticos, ¿cuál es su principal problema? Bueno, pues que tienes que convencer a un conjunto de votantes que están sometidos, quizá más últimamente, a 1000 modas y a 1000 cambios, ¿no? Y, por tanto, posibilitan que se produzca esta división social. Ya termino con esta primera parte para decir, bueno, esto es lo normal de la política, diciendo, claro, ¿cuál es alguno de los problemas que hemos tenido en España y en otros países en las 2 últimas décadas, en la última década sobre todo? Bueno, que lo que más influye, o sea, la conexión, como decía Oriol, entre la polarización, digamos, natural que hay entre los partidos y élites políticas y la polarización social, es que hemos visto que la exposición continuada a campañas electorales incrementa esta polarización. Y la retórica de los líderes también incrementa la polarización social. Por tanto, esto es algo que probablemente sí que ha cambiado en los últimos años. Pero, para terminar con esta primera parte, quiero dejar muy claro, también lo hemos visto en estos días, que los partidos políticos, digamos, desde luego no son los únicos agentes polarizadores y yo, por ejemplo, hago un repaso en el libro que no solamente medios de comunicación, que es lo más obvio, algunas organizaciones sociales, sino las mismas empresas demoscópicas, ¿no? Dividen a la sociedad. Es decir, tenemos muchos agentes polarizadores que no son necesariamente los partidos políticos. Muy bien, pues esta primera parte era solo para decir la polarización es consustancial a la política. Si los partidos políticos lo hacen muy bien, polarizarán a la sociedad de una forma que le vaya bien a sus intereses. Entonces, ahora voy hacia atrás y voy a la presentación que de verdad quería hacer, que era, vamos a problematizar los partidos políticos y las instituciones políticas. Es decir, y aquí quiero antes decir una cosa. Todo lo que voy a mencionar ahora mismo está traído de la literatura comparada, donde tiene mucho peso Estados Unidos, pero también otros países, pero, como en esta primera diapositiva, podéis encontrar exactamente ejemplos de lo que está pasando pues en España y en otros países. Es decir, vamos a ver si consigo que todos estemos medio de acuerdo en el recorrido que voy a hacer. ¿Cuáles serían los problemas más graves que yo creo que desde un punto de vista de las instituciones políticas podríamos achacar a los partidos políticos actualmente? Para mí, no sé si es el primero o no, pero para mí siempre es el primero, es el retraso de las reformas estructurales. Y de nuevo, vale, voy muy rápido. Retraso de las reformas estructurales. De nuevo, esto no es único de España, pero también. Segundo, una cosa que se le llama en la literatura, y me parece muy interesante el concepto, obstruccionismo intransigente. Es decir, directamente las leyes no se acaban ni debatiendo, ni avanzando, etc. Tercero, bloqueo político.
tanto a la hora de investiduras, por ejemplo, como de la renovación de otros cargos, etc. Y tercero, incertidumbre política, que también la hemos mencionado en estos días. Bien, los partidos políticos hacen muchas cosas buenas por la sociedad, como es, o como debería ser, que tienen unos horizontes y estrategias de más largo plazo que los propios líderes, que idean, coordinan y promulgan la agenda política, que de su fuerza relativa depende también la eficiencia de las políticas públicas, pero claro, todo esto positivo también se combina como que pueden actuar como instrumento de división y separación, ¿no? Y entonces, vengo a la parte más importante y solo me queda 1 minuto y medio, que es, hemos puesto mucho foco, y ayer lo hicimos, en el incremento de la polarización ideológica efectiva de los políticos individuales. Y hay mucha investigación sobre esto, pero no estamos poniendo foco suficiente sobre el efecto en la polarización de las estrategias de los partidos. Es decir, en estos 2 días no hemos hablado de cosas, y yo mismo, hasta que por suerte me invitaron a esto y me puse a meterme en esta dictadura, no había caído en que, por ejemplo, en España apenas estamos hablando de cuestiones como que realmente contribuyen a la polarización, como que los líderes empujan a los miembros de base hacia los extremos. Una. Segunda, los líderes eliminan la disidencia interna. Y tercera, los líderes deciden cuándo cambiar de eje de debate buscando ejes más polarizadores. Por tanto, estos son consideraciones estratégicas que no tienen que ver con que el líder o las élites políticas se hayan ido más a los extremos o se odien más o se amen más. Tiene que ver con la propia estrategia política de los partidos. ¿Son los partidos políticos el problema? Pero creo que me queda 1 minuto, por tanto, voy a dedicar ese minuto a estrategias para mitigar esto. Y voy a empezar, si queréis, por la segunda, porque es algo que yo creo que... O sea, creo que cada vez que hablamos de despolarización, y quizá esto conecta con la presentación anterior, se nos olvida un poco... O sea, yo estoy muy en contra de la idea de consenso. De hecho, en el libro le dedico un capítulo entero a pelearme con esa idea. Creo que la idea de que primero vamos a llegar a unos consensos y después vamos a ponernos en marcha, primero vamos a buscar los consensos y después los vamos a poner en marcha, creo que conduce al bloqueo en el que muchas veces nos encontramos ahora mismo. Creo que es más interesante partir del desacuerdo. Yo sigo teniendo, quizá por generación, una visión idealista de la transición y de todo esto, y creo que una de las ventajas es partir del desacuerdo, de reconocer que la otra persona y el otro partido tienen unos intereses completamente distintos. Creo que también es muy importante, y de hecho aquí lo estamos viendo, el activismo no partidista. Creo que tenemos un déficit muy importante en España de asociaciones, fundaciones, organizaciones no partidistas que pueden tener su ideología, que pueden pertenecer a campos ideológicos distintos, pero que no necesariamente están articuladas en torno a los partidos. Tenemos este déficit. Después, solo a modo de reflexión, podría haber ventanas de oportunidad política para partidos políticos que vendan la despolarización. Esto ya lo ha intentado algún partido, la propia dinámica de la polarización lo impide, pero yo no lo descarto. Y por último, yo sí que creo que la política en España y en otros países debería entrar en una fase más de diseños de mecanismos que asumen que los actores políticos pues son racionales, son egoístas. O sea, no creo tan... Bueno, creo en la educación, pero creo también que deberíamos entrar en una etapa un poco más escéptica de cómo vamos cambiando algunas reglas. Si no queremos que se produzca el bloqueo, vamos a cambiar las reglas y vamos a introducir mecanismos de desbloqueo después de un tiempo, etcétera. O sea, vamos a estar un rato hablando del diseño de mecanismos, del diseño institucional, del diseño de reglas, y no tanto de la reeducación de la ciudadanía y las élites políticas para que lleguen a acuerdos. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Has clavado el tiempo. Janina, por favor.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo voy a ir directo al punto para no perder tiempo y además porque el final de la presentación de Luis me va directo a lo que quiero presentar, que es lo que acordamos, ¿no? La pregunta sería, ¿pueden las instituciones de participación ciudadana, también conocidas como innovaciones democráticas o democratic innovations, contribuir a despolarizar las instituciones? Y como digo, bueno, encaja perfectamente con lo que decía Luis. El punto de partida, el marco para esta discusión, que voy a intentar poner en un contexto un poco más general, no solo europeo, también latinoamericano y en perspectiva más histórica, porque la misma idea de Democratic Innovations hace pensar que esto empezó hace 10 años en Europa, o 20, con las asambleas ciudadanas sorteadas, o en Canadá, digamos, en las democracias desarrolladas, ricas de Occidente, y no es así, y creo que oscurece también en parte la discusión. Entonces, la pregunta que se hacía Luis, yo también me la hago, ¿son los partidos políticos el problema? Claramente hay una dimensión donde el problema son los incentivos que tienen los partidos políticos en la competencia. O sea, para acceder al poder, cada vez más sale a cuenta polarizar. De esto hemos hablado mucho y podemos entrar en profundidad. Para mí solo es un contexto. Entonces, lo que hace que los partidos tengan más chances de conseguir el poder socava las bases de la cooperación. A su vez, tenemos cada vez más fragmentación y más volatilidad de las preferencias, entonces eso genera una dinámica bastante perversa para generar incentivos contrarios a esa cooperación. Dicho de otra manera, los partidos en campaña, los que polarizan, tienen más chances de llegar al gobierno, lo hemos visto en muchos casos, Francia, Argentina recientemente podrían ser ejemplos de esto, y las oposiciones, una vez que estos partidos están en el gobierno, tienen más incentivos para no cooperar. Y esto creo que es un caso muy claro en España, pero hay muchos, no sé, podemos pensar en Ecuador, en otros países latinoamericanos, donde tenemos gobiernos muy débiles que necesitan tienen esa geometría imposible, por lo tanto, bien, incentivos perversos. Ahí viene la discusión sobre qué pueden hacer las instituciones de participación ciudadana. Eva Sorensen habló ayer de asambleas ciudadanas sorteadas, hace un rato Cristian decía los referendos son polarizantes y binarios, ¿no? Ahí hay un marco para esta conversación. Tenemos presupuestos participativos, tenemos conferencias de políticas públicas, no puedo hablar de todo esto, me voy a quedar con asambleas ciudadanas sorteadas y referendos. Pero en cualquier caso, el despliegue de todas estas instituciones, que como digo, empieza con la transición a la democracia en el sur de Europa y en los países de América Latina, venía ya con una inquietud de renovar la política, renovar la democracia, hacer más incluyentes las democracias, ampliar la agenda, generar mayor igualdad política, que era algo que mencionaba Mariano Torcal ayer, que creo que está también en el núcleo duro, y ahora a ese marco donde se han ido metiendo un montón de objetivos para las instituciones de participación, ahora, sobre todo en el contexto, como digo, de las democracias más ricas, se le pone el de despolarizar. Y a estas instituciones en concreto, asambleas ciudadanas sorteadas, porque a los referendos se los tiende a acusar de ser binarios y polarizantes. Y acá tenemos como ya un primer problema que creo que dialoga con varias de las presentaciones que se hicieron antes, que tienen que ver con que se le atribuye a una institución de participación unas expectativas y una capacidad de transformación que parece, yo digo a veces con intención provocadora, como si fueran una bala mágica o cayeran del cielo. O sea, no se puede implementar algo sin pensar en todas sus variables y dimensiones de contexto. Entonces, eso genera muchos malentendidos en relación a qué se puede hacer con estas instituciones. Entonces, una de las preguntas claras que habría que hacerse cuando se piensa en las instituciones de participación ciudadana en términos de implementación es a qué específicamente se busca dar respuesta. Y ahí hay como un gran paquete, ¿no? Con las asambleas ciudadanas sorteadas, entro un poquito en este tema. Lo que se espera, o sea, el punto de partida en general, y podemos hacer matices, y tenemos a Jaume que estuvo acá a cargo de la Asamblea Ciudadana por el Clima de Cataluña, a veces el punto es buscar información
para poder diseñar políticas públicas. No fue el caso de la Asamblea Catalana. Cuando se busca eso, probablemente haya otros mecanismos mucho más importantes que este, o más relevantes, para buscar información. O sea, si la idea es buscar información para elaborar una política pública, hay otros mecanismos más efectivos y más representativos. Si la idea es incluir a la ciudadanía en el proceso de definición de política pública, puede llegar a ser un buen mecanismo. Y estoy convencida, no sé, pienso en Islas Baleares, una discusión sobre el turismo o el modelo de turismo. Es importante incluir a la ciudadanía en esa discusión. Y lo que hacen las asambleas ciudadanas sorteadas es tener lo que se define como representación descriptiva, ¿no? Una imagen de la composición sociodemográfica de la sociedad en términos de género, de nivel educativo, de edad, para tener ese debate informado. Y son un mecanismo potente, pero también peligroso, dependiendo de los contextos. Potente en un contexto democrático donde podemos confiar que quien lo organiza va a traer pluralidad de expertos a informar esa asamblea y, digamos, donde se van a cumplir todas esas condiciones que creo que aquí más o menos la mayoría conoce. ¿Qué pasa en contextos híbridos? Y yo pienso siempre en El Salvador, donde el presidente se plantea como realmente estar disputando el modelo de democracia, donde por otro lado hay que reconocer tiene legitimidad, o sea, está generando una tensión al sistema, a la concepción de la democracia. Pero también esto lo podemos trasladar a Europa, o sea, Polonia, Hungría, está pasando, ¿no? Entonces son mecanismos que generan una alta necesidad de diseño, que yo digo a veces de laboratorio. Entonces creo que hay que tener en cuenta, y esto creo que dialoga con casi todas las ponencias, que el contexto importa mucho. En mi opinión, con las asambleas ciudadanas sorteadas hay una especie de defensa acérrima de las mismas porque cumplen con el ideal de la democracia deliberativa, pero primero lo cumplen a medias, porque por dar un par de ejemplos, ya di algunos, pero tenemos otros. Hay estudios que muestran que cuando empezaron a implementarse, un contexto como el islandés, con la reforma constitucional de 2008, cuando se llamaba a una persona para invitarla a participar en la Asamblea Ciudadana Sorteada, la mayoría decía que sí quería y iba a participar. En los últimos ejercicios que se hicieron tenían que llamar hasta 20 veces hasta conseguir a la persona. Entonces quizá en términos descriptivos tengamos, sí, género, edad, etcétera, etcétera, pero en un perfil más psicológico como el que se ponía ayer sobre la mesa, tenemos una población muy parecida. Entonces digo, todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahí viene la cuestión de la institucionalización también, ¿no? Yo digo, Barcelona hoy o Baleares hoy, discutir el modelo de turismo es probable que funcione bien y se den las condiciones. En otros temas es probable que no, ¿no? Entonces, contexto, hay como muchas variables ahí. Entonces, bien, también los referendos. Quiero ahí entrar un poquito más a este tema y dejar tiempo para la charla, porque además, como digo, tenemos gente acá que puede compartir su experiencia. La cuestión de los referendos también me parece relevante en esta lectura que se hace sobre las instituciones de participación ciudadana, porque está muy instalado que son binarios y polarizantes. Y esto es así en muchas de las prácticas que conocemos. Pero el problema es que parte de esas prácticas que conocemos justamente no cumplieron con los estándares, ¿no? Si pensamos en el Brexit o el plebiscito por la paz en Colombia, que son los dos casos siempre destacados, entre varios más. ¿Qué pasa? El Brexit, o sea, no hay constitución, pero bueno, el marco legal en Reino Unido no permitía hacer esa consulta. Esa fue una consulta ad hoc, impulsada por un partido político justamente en la misma dinámica en la que funciona la competencia electoral. No es para superar la polarización, es al revés, se instrumentaliza un mecanismo no regulado de la peor manera porque no cumple los estándares básicos de una consulta. Digo, para votar en una consulta popular, en un referéndum vinculante, el Comité de Venecia y otras organizaciones te dicen, es indispensable saber las consecuencias
de esa decisión. Tiene que estar claro cuáles son las implicancias legales. En el caso de la salida del Reino Unido, en el momento de votarse, o sea, como mucho podría haberse hecho un primer referéndum al que siguiera otro con cómo se iba a negociar esa salida. Y ahí entra el problema del demos. ¿Puede una parte de la unidad general decidir por toda la parte? Digo, está lleno de preguntas que tienen valor teórico y donde no es tan fácil decir es esta o otra la respuesta. ¿No? Los referendos a nivel de la Unión Europea han funcionado muy mal también por eso. ¿Puede Francia vetar la Constitución Europea? Tendría que haber un referéndum de toda la UE, no puede una unidad vetar, o sea, o hay que cambiar las reglas de toma de decisiones dentro del marco europeo, entonces el problema no es el referéndum, el problema es el diseño del referéndum. Ustedes dirán, bueno, pero los referéndums siempre llevan a eso. No, no y no. En Suiza tenemos, primero, no son las autoridades las que pueden convocar, es la ciudadanía. Por supuesto, siempre se puede hacer trampa, pero en general funciona también, digo, siempre se puede hacer trampa en todo, ese no es el punto, ¿no? Digo, ahí, en Suiza, funciona. Y se puede votar, las iniciativas son populares, o sea, la ciudadanía reúne firmas para hacer una propuesta, o obligatorias cuando hay una reforma constitucional. A mí me parecen dos mecanismos muy potentes para sostener estrecha la distancia entre representados y representantes y para hacer un llamado de vuelta a establecer agenda. Bien, vuelvo a Suiza. Una iniciativa ciudadana. Se reúnen firmas, se hace una propuesta de reforma constitucional que será vinculante si se apoya. Bien, el Congreso puede hacer una contrapropuesta. Y imagínense una medioambiental. Tenemos la más radical de la ciudadanía, muy importante, muy radical, muy extrema. El Congreso puede hacer una diciendo, bueno, tenemos que atender a esta demanda de la ciudadanía, pero económicamente no es viable hacer esta reforma. Entonces vamos a atender, pero bastante menos de lo que están pidiendo. Iniciativa B. Y un grupo de verdes que están en el Congreso, con una parte de los promotores de la iniciativa que piensan que sería bueno salir con algo que, sabiendo que no van a ganar, con la propuesta radical, avanzar la legislación, hacen una tercera iniciativa. Y quien defienda desde sector empresarial X el status quo, tiene su cuarta posibilidad de defender esto. Entonces tenemos cuatro propuestas, status quo y las otras tres. Bien, está ahí. También se puede, y con eso voy a cerrar rápidamente, también se puede combinar, y esto se ha hecho en Oregón y se está haciendo en Ginebra, se está haciendo en otros lugares, los referendos con asambleas ciudadanas sorteadas o más con forma de jurados populares, quizás sin tanto requisito de diseño, para informar ese debate desplazando a los partidos. Entonces, para cerrar, creo, primero, que el contexto importa mucho, esto es como un lugar común, pero hay que tomarlo en serio para discutir el caso concreto, y lo hemos visto, ¿no? Hablamos de España y la polarización tiene una forma, hablamos de otros lugares y tiene otra. Los partidos políticos no son lo mismo el rol que tienen en España que el rol que tienen en El Salvador o en Perú. Todo esto importa mucho a la hora de pensar esas estrategias. Pero sí que hay, creo, una serie de mecanismos, y me parece que ahí cierro en la misma línea en la que cerraba Luis, que son los que hay que pensar, que creo que tienen que ver, más que pensar en los buenos y en los malos, en plan Levitsky y Ziblatt, desacuerdo con ese punto, creo que no es muy útil pensar en que hay buenos, creo que hay muy malos, pero no es muy útil pensar en que hay buenos, es más útil pensar en mecanismos que limiten la capacidad de bloquear y que generen incentivos para la cooperación. Muchas gracias por ceñirte al tiempo. Ahora, sisplau, Salvador Martí. Molt bé. Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per la invitació. És una invitació que m'ha fet molta il·lusió per poder veure i compartir amb molts amics i companys i dels que aprenc molt aquest espai. I quan em van fer un encàrrec van dir intenta buscar el tema d'Amèrica Llatina, no? I parlar dels temes de polarització i què en podem aprendre, no? Clar, tinc 15 minuts, Amèrica Llatina és un continent molt gran, sí, és una galàxia, però començaré amb una frase, amb una petita anècdota, que té a veure amb el que posteriorment parlaré. Ja tenim una edat
com a mínim jo en particular, i quan vaig anar a Amèrica Llatina tenia 21 anys. I quan vaig explicar el que jo veia a Amèrica Central en el meu pare em va dir que just, com li explicava les feines, la gent, la dinàmica social, em va dir doncs això em recorda quan jo era jove, em va dir el meu pare. Per tant, durant molt temps, jo vaig pensar que en Amèrica Llatina era un viatge al passat. M'apunto l'hora, per no... Però amb el temps me n'he donat que vaig fer un viatge al futur. Perquè moltes d'aquelles coses sí que tenien a veure amb el que meu pare havia viscut fa molts anys, però moltes altres, moltíssimes d'altres, em van donar pautes de coses que a posteriori hem anat veient a Europa i a Amèrica Llatina. Moltíssimes, des dels temes de precarització, creixent en àmbits de les classes mitjanes que jo pensava que eren demencials i que mai ocorrerien aquí, ja fa anys que han succeït, també respecte a temes partidaris, a temes de lideratge, a temes de descomposició de teixit associatiu, sobre temes de campanyes electorals, sobre temes de globalització i internacionalització de molts àmbits. Aquests petits països que la globalització, diguem-ne, ràpidament els hi va impactar a l'àmbit socioeconòmic, han anat arribant aquí. I això ho vull dir perquè moltes coses d'Amèrica Llatina que vam veure estan arribant, moltes coses que estem veient allà potser arriben. Per tant, en aquest sentit té sentit parlar, en certa mesura d'alguns casos. També fa, i ara ja en Cristian i en Pablo, fa potser 15 anys vam fer un seminari sobre polarització quan ningú en parlava, i vam començar a parlar d'aquestes coses que es veien venir, és a dir, es veien venir les orelles al llop. Dos coses. El que parlaré amb els 13 minuts que em falten només incrementaran la dificultat i el caos per mirar aquest fenomen, perquè crec que sobretot s'ha parlat, em va saber molt greu no poder venir ahir, però en Josep Maria Vallès m'ha fet un briefing del que va succeir. Crec que hem parlat de tot allò que indueix la polarització, però són dinàmiques a foc ràpid. Jo crec que hi ha unes dinàmiques a foc ràpid i altres a foc lent. A foc ràpid, evidentment, hi ha el tema de la fragmentació o la trencadissa respecte a la intermediació dels mitjans de comunicació. Hi ha tot el tema dels nous sistemes de mitjans, les noves dietes de consum dels mèdia, el tema molt important dels lideratges, ho ha dit en Cristian, és a dir, és molt diferent quan tots els mecanismes institucionals i partidaris empenyen a la polarització, top-down, des de les televisions i la que sigui els partits, que quan la voluntat és intentar despolaritzar, intentar baixar, diguem-ne, desescalar. És a dir, hi ha una part que té a veure amb els sistemes de mitjans, i això és un tema que se n'ha perdut el control, perquè abans els mitjans de comunicació eren pocs i estatals i tots els de la meva generació han vist els mateixos dibuixos animats, anem on anem i això és impensable a dia d'avui. Un tema és els mitjans de comunicació i la regulació, que n'ha parlat la Carme, la dificultat que té. L'altre és la voluntat dels líders i dels lideratges i dels partits. I l'altre, a foc ràpid, també és el que a la ciència política en diem el wall time, Els alemanys tenen una paraula molt més bonica i octosíl·laba, que mai la sé dir, que és l'esperit dels temps. En el sentit... Això, en el sentit de l'efecte dominó, veritat? És a dir, que si l'extrema dreta està guanyant a Suècia, França, Itàlia, Alemanya, els d'aquí, diguem-ne, agafen força. Hi ha aquests temes que tenen a veure amb onades. Tot això és a foc ràpid. I tot això hi ha mesures possibles i voluntat política per incidir-hi. Més o menys efectiva o no, però és una cosa que hem de fer, que es pot fer ja. Té a veure amb la voluntat política, amb la capacitat i amb els recursos. Però hi ha altres que és a foc lent, i les que són a foc lent són les que tenen a veure amb el meu viatge al futur que vaig fer fa 30 anys. I aquí tinc la sensació que avui tenim l'impacte polític d'una o dues generacions d'haver sofert el que diu el llibre de Sennett de la correcció del caràcter, que és la trencadissa d'aquell pacte social que
Jo faig bondat, m'educo, treballo, faig els deures i la societat et dona un lloc que et garanteix com a mínim teulat, menjar i una educació raonable o una vida raonable pels teus fills. Quan va sortir el llibre era com un tema d'una fotografia, diguem-ne, molt corrosiva del que està succeint, però tinc la sensació que una cosa és quan es trenca el pacte i l'altra és després d'una i dues generacions aquest pacte social trencat. I hem de ser conscients de que els últims 20-30 anys hi ha un descens social en bloc. De la mateixa manera que potser dels 60, dels 80 o dels 50 va haver-hi un ascens social en bloc, hi ha un descens social en bloc. I això és molt important perquè genera insatisfacció, irritació, malestar, por. Una mica té molt a veure amb la manera en què les classes mitjanes i les populars perceben quina és la responsabilitat seves, les responsabilitats de les institucions, les responsabilitats dels mitjans i també, diguem-ne, com prenen o fan seves les frustracions d'un missatge d'èxit continuat. El llibre d'Ariel Russell Hochschild, que és una senyora d'una universitat de Califòrnia, que ara no sé si és Berkeley, que es diu Extraños en su propio país, que parla de les bases socials de Louisiana. Per què voten a Trump? I crec que és magnífic, tothom podria acabar anant a algun barri, diguem-ne, més perifèric i parlar per què acaba haver-hi base social de Vox o coses semblants, però crec que és un llibre d'etnografia política, d'aquella que fan també els nord-americans, els acadèmics nord-americans, que tenen 3 anys per anar a viure a Louisiana, i conviure amb ells, i parlar amb ells, i escriure i transcriure, cosa que, evidentment, l'acadèmia nostra no pot fer, no sé si per talent, que potser també, però en tot cas per recursos segur, et dona aquell llibre i el llibre de Putnam de Our Kids, és a dir, si un els creua, acaba donant-se'n de quin és avui, de com ha canviat en 50 anys la societat. En aquest cas nord-americana. Putnam amb Our Kids diu, avui a l'institut on jo vaig estudiar la seva secundària, quasi tots els seus companys, era un institut públic, han tingut una vida més o menys raonable. Uns els ha funcionat millor, mitjor, però s'han reinstal·lat en classe mitjana, aquell institut ja no funciona. La gent de rendes altes ha multiplicat quasi per 5 o per 8 els recursos per formar els seus fills i les rendes baixes la meitat. Llavors, és obvi que en aquest espai és molt difícil vertebrar una societat. Això, per dir un dels grans temes, podríem posar-hi el tema molt important de percepció i percepció sobre el tema de la migració. És un altre gran tema foc lent, vull dir, tots els que ja tenim una edat aquí hem vist com s'ha transformat la societat, aquest barri i, diguem-ne, demogràficament el nostre país, i també podem dir l'impacte que ha tingut tot el diguem-ne, no sé dir-ne el progrés, però diguem-ne les mesures de justícia i d'autopercepció de les dones en el rol social. És a dir, això fa que, evidentment, hi hagi determinats segments a la població que aquests canvis siguin, diguem-ne, l'humus, sigui el substrat en base al qual el foc ràpid pot generar grans incendis, les espurnes de mitjans dels 3 elements que hem dit. Clar, dit això, em queden 5 minuts per parlar del que em van encarregar, que és Amèrica Llatina. Clar, tot això, per què Amèrica Llatina? Què podem aprendre d'això? Llavors, Amèrica Llatina és un univers, és una galàxia on quasi sempre tenim més casos de fracàs que d'èxit. És a dir, tenim casos de polarització òbvia. És a dir, parlàvem de la grieta argentina i ens semblava que era un desastre entre peronistes i antiperonistes, i avui ens apareix Milei, és una figura demencial que, diguem-ne, et dona una volta més al procés de polarització, però podríem parlar també del cas brasiler. Lula va guanyar pels pèls a Bolsonaro, no sabem què passarà en les properes eleccions. Tenim el cas del Salvador amb Bukele,
ja no parlo de Veneçuela i de Nicaragua, diguem-ne, però aquests 3 casos, el que podríem sumar també als Estats Units, són casos on hi ha un element que crec que és crucial i que als Estats Units també el comparteix i a alguns altres llocs d'Europa el comencen a compartir. És la coalició electoral formada per classes populars empobrides, classes mitjanes empobrides i classes altes i unes elits econòmiques. És a dir, aquesta, diguem-ne, coalició, clar, diríem antinatura, comparteix elements que tenen a veure, elements de nostàlgia, reacció, antifeminisme, però són coalicions electorals molt potents, que té a veure amb, és a dir, una agregació de sectors que s'ajunten en base, en gran mesura, a malestar. En gran mesura. Les elits probablement no. Aquest tema de les elits i la voluntat de les elits d'impulsar aquestes coalicions, que els veuen que són parelles molt, diguem-ne, molt avantatjoses, ens fa també sospitar amb el tema de a qui interessa la polarització, no? És a dir, el tema clàssic de follow the money, no? És a dir, què passa aquí, no? Però és cert, diguem-ne, que hi hagi unes elits que els interessi això no és novetat. El problema és com tenen la capacitat d'articular una coalició amb gent que vota a les seves candidatures amb personatges demencials com Milei, però que en el fons té capacitat d'agregació per negativitat. Llavors, jo tinc la sensació que aquest és un dels grans temes perquè sabem, els que tenim aquest vici de llegir alguna literatura aquesta més estructuralista clàssica, de Barrington Moore, Lubers o Collier i Collier, en Shaping Politudinaries, diuen que en el fons les democràcies s'acaben creant perquè hi ha la capacitat de generar coalicions entre classes populars i mitjanes. És una manera, diguem-ne, Barrington Moore en 10 segons, és un absurd. Però la capacitat que han tingut d'establir règims socialdemòcrates o democràcies liberals té molt a veure amb la capacitat d'articular aquestes coalicions. Quan eren els Junkers i classes populars, naixia el nazisme, etc. És a dir, Lubers, diguem-ne, potser és un dels que ho identifica molt bé, però tinc la sensació que agafant això tenim el problema de que avui la societat està en una conjuntura crítica on la possibilitat de crear aquestes coalicions d'elits transnacionals, cleptocràtiques, amb classes populars pauperitzades o classes mitges insatisfetes poden, diguem-ne, fàcilment generar tots els elements o iniciar elements de desdemocratització, que són els que Levitsky, Javier Corrales i companyia ens diuen. És a dir, quan hi ha aquesta coalició, té la capacitat d'apropiar-se de partits polítics tradicionals, té la capacitat de generar determinat discurs, pot passar això. Hi ha algun exemple diguem-ne, positiu contra aquesta dinàmica? Clar, sempre ens queda Uruguai, diguem-ne, no? Abans dèiem, sempre menys mal que no es queda Portugal, no? Doncs sempre es queda Uruguai. Clar, Uruguai és un país petitó, de 3 milions a 4, on quasi tothom viu a Montevideo i espero que no hi hagi cap uruguaià aquí, que en el fons és un barri de Buenos Aires, diguem-ne, però dit això, el que és cert és que Uruguai, des que va arribar al Frente Amplio i a posteriori amb el recanvi polític, sí que tinc la sensació que van intentar crear una coalició de classes mitjanes amb populars. Què vol dir això, en el fons? Vol dir que l'objectiu, malgrat la dificultat, és crear coalicions virtuoses de classes populars i mitjanes, que això vol dir temes de dos tipus de polítiques. Una, evidentment, és simbòlica, és discursiva, és molt important, és ideològica, de dir que la democràcia té una part substantiva que té a veure amb tot el que sabem, un país en comú, interessos, però l'altra, és a dir, té a veure amb polítiques fiscals, té a veure amb polítiques educatives, té a veure amb polítiques socials, té a veure amb polítiques d'habitatge. És a dir, la importància és fins a quin punt els partits o determinats partits diguem-ne que poden representar aquesta base social poden rearticular aliances, un programa polític
a mig plaç, però que tingui impacte a la vida quotidiana. Això a Uruguai, en certa mesura, amb la seva mesura, ha succeït, no? Podríem parlar molt més dels altres països, però jo crec que això és important. Jo sempre tinc un bon amic, el Diego Sánchez Ancochea, que és un professor de política econòmica a Oxford, va fer un llibre que el títol va treure... És un llibre molt ben considerat, el The Economist el va fa 3 anys posar entre els 10 llibres d'economia més rellevants a l'any, que es diu alguna cosa així com Desigualtat a Amèrica Llatina, lliçons per tot el món. És un llibre que va sortir en anglès, en castellà l'editorial Ariel. I això jo crec que és un tema que és molt rellevant posar-ho també sobre la taula, perquè hi ha una part que és el foc ràpid i una altra és fer estratègies, no sé si foc lent, però de mitjà pla, de mitjà termini, I no són senzilles, ja ho sé. He embolicat la truca, però moltíssimes gràcies. Molt bé, i gràcies Salvador. I el Pablo Guiar, sisplau. Molt bé, gràcies a tu, Oriol. Bé, en primer lloc, alguns aclariments. Jo estic aquí, com si diguéssim, en substitució del Pau Mas, que era fins fa poc director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis i que ha col·laborat amb nosaltres, ara explicaré una mica més, en la iniciativa Àgora, d'Espai Àgora de Debat Democràtic, i una seqüela que hem fet que es diu Espai Àgora. I també agrair a l'organització que va acceptar, malgrat va resultar una mica complicat inicialment, però ho vam poder solventar, fer aquesta substitució. Per tant, excusar el Pau i agrair a l'organització. Respecte a la pregunta una mica que emmarca aquest panel sobre fins a quin punt iniciatives ciutadanes poden despolaritzar les institucions, la nostra resposta és que creiem que sí, i de fet ara explicaré una iniciativa molt concreta, molt artesanal, també s'ha de dir, que vam dur a terme i que encara continuem tirant endavant. És aquesta que us deia, d'Àgora de Debat Democràtic, una iniciativa que en el seu origen neix a partir de la Fundació Catalunya Europa, en aquell moment està al capdavant el Pau Mas, i també amb la col·laboració d'una entitat privada com és la Casa dels Clàssics, una editorial, i qui hem estat presents des de l'inici fins a ara que continuem som l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP. Bé, em fa particular il·lusió, ja ho vaig comentar també als organitzadors quan estàvem veient si substituïa el Pau, fer aquesta presentació perquè he col·laborat molt des de l'inici, però a més, particularment aquí, perquè la primera edició de l'Àgora la portem a terme físicament en aquest mateix espai. Aquí on estem asseguts i assegudes és aquí on fem aquest primer experiment, perquè nosaltres el que sí que hem anat fent és aprenent dels errors i anar modificant aquelles coses de la iniciativa que ens semblava que podíem fer millor i que en tot moment ha tingut un caire una mica experimental, perquè des de bon inici aquí s'ha parlat de que les iniciatives de despolarització d'alguna manera tenen aquest caire una mica experimental. Sabem bastant, no sé si molt, Mariano Torcal diu que molt poc, potser estem d'acord amb això, sobre polarització, però el que és segur és que de despolarització sabem encara menys. Per tant, aquesta iniciativa, com dic, té un punt molt experimental i d'anar provant i d'anar canviant les coses. Doncs deia, comencem el 2019, aquesta iniciativa. Sembla que fa molt temps, però per contextualitzar una mica, en aquell moment encara estem amb el Covid, per tant, juntar gent ja era un repte, que era una de les voluntats que teníem, juntar gent, i sobretot el clima polític era enormement polaritzat al voltant de la qüestió del procés independentista a Catalunya, com a mínim. I ja dic que sembla que ha passat molt temps, i ara faig un petit parèntesi, però també relatiu, ha anat sorgint de tant en quant la reflexió, però jo crec que és important que ho tinguem en compte. Consumim política de manera molt compulsiva i amb molt poca reflexió. I això té a veure amb xarxes socials, però també amb tot plegat. Vull dir, no soc capaç d'identificar qui té la culpa d'això,
però sí que la manca de reflexió jo crec que és un dels elements que alimenta aquesta polarització, aquesta presa de decisió, de posicionament polític respecte als temes de manera molt ràpida i havent de fer-se definint a partir de a qui seguim i qui creiem que té la raó, i de manera, com dic, amb poca reflexió, jo crec que és un element sobre el qual caldria més reflexió, precisament. Doncs comencem el 2019, portem ja 5 edicions i de bon inici el que tenim és una sèrie de premisses que creiem que són importants a abordar i que volem posar sobre la taula en aquesta iniciativa. La primera i molt evident és que el debat polític s'ha deteriorat enormement, que hi ha una manca d'intercanvi d'opinions entre gent que opina diferent. S'ha augmentat de manera molt gran un consum polític molt en càpsules i molt tancades, molt estanques. I d'alguna manera volem trencar en això. Creiem que iniciatives de diàleg poden ajudar a trencar aquestes bombolles. Creiem també que la primera línia política, és a dir, aquelles persones que estan directament implicades en l'acció política, no ens resultaran útils per a aquesta iniciativa perquè pensem que tenen una capacitat de modificar el seu posicionament molt petit. Els partits nosaltres d'alguna manera els considerem una mica culpables o com a mínim el que és la línia més exposada a l'atenció mediàtica. I també creiem que el diàleg requereix temps i una facilitació. Una altra de les premisses en les quals es basa aquesta iniciativa té a veure amb la idea que la despolarització té un component racional i, per tant, hem d'arribar en ell a partir de la raó i de l'intercanvi serè d'opinions, però també té un component, diguem-ne, emocional. I, per tant, és important cuidar molt com convidem a les persones que volem que prenguin part, com les tractem quan estem en aquesta iniciativa, com les expliquem, que és el que volem fer, i com d'alguna manera aconseguim teixir entre ells uns vincles que vagin, si no a l'amistat, tot i que alguns d'ells fan servir el terme amistat quan ens preguntem com ha anat i com ha funcionat la iniciativa, quan d'altres persones han teixit amistats amb ells, amb participants, doncs potser no tan ambiciós com amistat, però sí uns vincles emocionals que permetin reduir la polarització. I aleshores ens adrecem sobretot a la primera edició i després ho mantenim, tot i que ara explicaré una mica perquè hem perdut control sobre el que són les persones participants, de manera molt artesanal cap a gent que considerem que té una certa influència, diguem-ne, mitja en l'espai polític, mediàtic i acadèmic de Catalunya. I, per tant, ens adrecem a gent que, malgrat no estigui a la primera línia política, sí que genera influència i genera opinió i té capacitat d'influència d'aquells que prenen les decisions, per tant, vinculats de vegades a partits polítics, però no tots ells, i amb una voluntat d'ocupar el màxim possible del ventall polític. No ho hem aconseguit del tot, de fet, un parell de cops hem convidat a una persona que és assessora de Vox i finalment per diferents temes no ha pogut participar, però sí que és cert que traient Vox jo diria que com a mínim no representants dels partits, perquè venen en funció de que són persones individuals, però sí hem aconseguit tenir persones que representen tot el ventall ideològic a Catalunya, o com a mínim la majoria d'ell. Coses molt minoritàries, potser, òbviament, no hem arribat, però sí. I convidem a un màxim de 20 persones, és a dir, són grups molt petits. Com dic, és molt artesanal i, a més, els convidem a passar 3 dissabtes sencers des de les 10 del matí fins a les 6-7 de la tarda. El diàleg requereix temps, com deia abans, i som conscients que és un esforç i un sacrifici molt gran per part d'aquelles persones. Cada 3 dissabtes, comprometre's a no fallar cap d'ells és molt important. Nosaltres intentem que sigui així, de vegades falla algú,
òbviament, sempre en els grups grans, però el requisit que posem és que s'apuntin les dates i que vinguin 3 dissabtes sencers, durant pràcticament els dissabtes sencers, a parlar i debatre sobre diferents temes. Hem tingut sempre, i encara ho és un problema avui en dia, amb la representació o com a mínim participants de dones. És curiós, tenim una ràtio d'èxit pràcticament d'1 a 3 en els homes, més o menys d'1 de cada 3 homes al que ens adrecem a convidar a participar ens diu que sí, en les dones és pràcticament el doble. I malgrat ho intentem molt, aleshores el que ens passa i ens retreuen d'alguna manera aquells que participen és dir, ja està molt bé aquest grup, però s'ha de dir que és un grup en el qual les dones estem poc representades o menys representades, i és cert, però és un problema que tenim i ja dic, no és perquè no siguem conscients i no intentem posar remei, però la veritat és que fins ara no ho hem aconseguit amb molt d'èxit. I aleshores, en què consisteix aquestes 8 hores, que com dic, els fem allà tancats, parlar en un lloc com aquest, ara ho fem en col·laboració amb la Fundació Lluís Coromina i per tant ho fem en el seu espai, que inclou òbviament pauses, fem cafè, fem dinar i fem cafè a la tarda i això també és un espai en el qual, com deia abans, hi ha aquest component de teixir simplement no aliances però sí coneixements o una més gran tolerància a la discrepància d'alguna manera. Doncs el primer que fem el primer dia, i és normalment una experiència una mica trencadora, és que sense previ avís, perquè a ells els donem poca informació sobre el que anem a fer, és part també del que creiem que és important, perquè si no ven una mica més preparats. El primer que fem és que els demanem un per un que expliquin un lloc, una persona i una vivència que els identifiqui com a persones. Perquè això no ubica on estan aquestes persones en termes polítics, tot i que ens dona una certa idea de qui són, i permet, l'objectiu en part és primer trencar el gel, òbviament, però també permet generar ja uns certs vincles, perquè potser algú ha explicat o té una experiència o viu fora o ha viscut a Alemanya o diferents coses que ens poden permetre identificar-nos amb aquella experiència d'aquesta altra persona i, com dic, sobretot en el 2019, intentar obrir l'oportunitat de sentir-se identificat amb el que fan altres persones sense saber exactament políticament on estaven situats era un repte i era interessant. Una vegada hem fet aquest trencament de gel, que de vegades ha estat molt catàrquic, s'ha de dir, hi ha hagut experiències explicades emocionalment molt intenses, perquè la gent arriba a explicar coses d'una enorme intimitat, sorprenentment, se sent en un espai de confiança, no entraré en detalls perquè precisament la confidencialitat és un dels motius o dels elements que fem servir, però d'una intimitat molt alta, i això genera unes dinàmiques d'obertura de la resta de gent i també, com dic, d'uns vincles importants. I una vegada hem fet això, a cadascuna d'aquestes sessions, abans de venir a la sessió, els demanem a aquestes persones que facin una lectura d'un text clàssic. Tenim la col·laboració, com deia, de la Casa dels Clàssics. Hi ha un primer text que és La ira, de Sèneca. Hi ha un segon text que és L'amistat, de Ciceró. I després els discursos de Tito Livio de Tucídides. I, per tant, en principi, cadascuna de les sessions té a veure amb una idea més de tractar l'individu, dintre del que és la ira, la comunitat més propera, que és l'amistat, i també, en tercer lloc, la comunitat més ampla o la societat. Perdó. I aleshores, com deia, què és el que fem? Entrant una mica al rovell de l'ou del que fem, allà primer convidem a un catedràtic o catedràtica de filosofia a explicar el context del que és aquesta lectura i debatem sobre la lectura. Allà és molt interessant perquè cadascú ho veu d'una manera diferent. Els clàssics, com sabeu, de vegades fan servir termes que ells interpreten d'una determinada manera, però avui en dia són difícilment o interpretables o es poden interpretar de diferents maneres i això dona lloc a un debat molt ric i molt interessant, una mica erudit, entre cometes, perdoneu, però sobre el text clàssic.
Després dinem i posteriorment a això, aleshores, mitjançant la nostra facilitació, del Pau, del Cristian, meva, de la Cira, que és de la Casa dels Clàssics, aleshores més o menys venim a dir, vale, ja hem parlat del context i d'aquesta lectura, us ha semblat bé, més o menys us heu intercanviat opinions, ara això, ara aquesta lectura que heu fet, a l'actualitat, aquí, a Catalunya, com penseu que es relaciona? Què creieu que d'aquella lectura podem portar aquí? I aleshores, d'una manera molt poc a poc, molt de mica en mica, ens hem anat apropant a la nostra realitat, que com dic, el 2019 era molt difícil d'abordar en termes de debat polític, i s'han anat ja establint unes certes confiances, amb la qual el debat és ric, és interessant, és molt plural, i arribem a un dels nostres objectius, que és que es pugui debatre i acceptar la discrepància de manera absolutament normal, com és propi d'un sistema democràtic. Respecte, vaig ja corrents, al que, com si diguéssim, són les lliçons o la valoració d'aquest projecte, doncs nosaltres creiem que la despolarització funciona. De fet, tenim un altre espai que es diu Espai Àgora, que venen aquestes persones que han anat passant per l'Àgora, ja no tenim tants preàmbuls, no necessitem aquesta dinàmica de trencament de gel, sinó que directament anem a debatre sobre temes candents. Vam parlar en el seu moment sobre la cancel·lació, tenim una propera sessió sobre l'educació, més endavant tenim la idea de tractar sobre la immigració, i en tot cas, en termes generals, nosaltres vam començar a treballar el 2019 sobre despolarització, Catalunya estava com estava, avui en dia la situació és molt diferent, per tant la correlació és molt clara. Quan l'ICIP treballa sobre despolarització, els resultats són fabulosos, no sé com no hi ha llibres parlant directament de la nostra experiència i de tot el que hem fet. Bé, bromes a part, el cert és que nosaltres sí que som conscients que volíem contribuir i creiem que ho hem fet, i quan parlem de persones individuals no sabem fins a quin punt això ha tingut un recorregut en el que influenciï més cap enllà de les persones individuals, però quan parlem d'aquestes persones individuals, doncs clarament s'ha produït aquesta despolarització. Tenim un parell de vídeos penjats en el que expliquen l'experiència de les persones que han participat, i no només això, sinó que ja dic, quan veus a persones que ideològicament estan a les antípodes i que en canvi en el temps del cafè fan bromes o es comenten coses i quan es retroben en l'Espai Àgora ho fan amb cert carinyo i veus una certa alegria en aquest retrobament, doncs creiem que com a mínim en termes individuals clarament ha estat un èxit. I fins aquí. Molt bé, moltes gràcies, Pablo. Ens queden més o menys un quart d'hora per intervencions, preguntes, opinions, comentaris. Sí, Ana Sofía y Jaume. Gracias. Bueno, mi pregunta era para Luis y también otra, y una para Janina también. He llegado tarde, Luis, o sea que no sé si me he perdido algo. Y a lo mejor la pregunta no es oportuna, Pero bueno, me ha parecido entender que tú asumes que la motivación de los políticos y de los partidos es dividir, diferenciarse y, por tanto, la motivación. Y además, o sea, una cosa es diferenciarse y otra es polarizar, ¿no? Pero que también me ha parecido que tú asumes que lo que quieren los políticos y los partidos es polarizar, ¿no? Yo creo que esto es muy cuestionable, ¿no? Bueno, no voy a entrar tampoco ahora en señalar un poco cuáles son las condiciones de la polarización, pero que la motivación de los partidos siempre sea polarizar, esto va en contra de algunos modelos que antes describían bastante bien cómo funcionaba la política, como los modelos espaciales, el votante mediano, etcétera, etcétera, pero además también va en contra de lo que observamos respecto de las estrategias de los partidos, ¿no? Algunos están más interesados en polarizar y otros menos, ¿no? Lo vemos ahora, por ejemplo, en la campaña americana, ¿no? El tipo de lenguaje que utiliza, digamos, Trump y el lenguaje que utiliza Harris, que es más de unir, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto, digamos, lo cuestiono, aparte de que aunque siempre quisieran, no siempre podrían, aquí sí que efectivamente tú hablas de las condiciones estructurales, pero bueno, yo cuestiono la mayor, que es que siempre quieran polarizar, ¿no? Que es otra cosa diferente a la de diferenciarse, ¿vale? Y la segunda está también relacionada con esto, porque
digamos que la idea es problematizar, ¿no?, esto de la polarización. Y la segunda es que Yanina, por ejemplo, decía que los partidos que polarizan hoy lo tienen cada vez más fácil para llegar al gobierno. Y yo creo que esto tampoco es empíricamente hoy verificable. No creo que… En fin, es una pregunta abierta. No digo que se pueda refutar, pero tampoco diría que se puede verificar con lo que vemos. Porque si tú miras, en Francia de momento la extrema derecha no ha llegado al gobierno y puede tener que ver con las características institucionales de cómo funciona. Pero en todos los países en donde ha llegado en coalición, es decir, no gana. Hoy un partido que polariza, un partido extremo, aún no consigue convencer al 50+1 de la población. Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí en esa batalla y esto se está jugando. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Voy a ir rápido. Claro, o sea, acabas de decir polarización, extremismo. No, son cosas muy distintas. Es decir, yo creo que para mí la polarización es trabajar con dividir el espacio utilizando identidades. Y mira, el caso norteamericano es muy interesante actual porque te has referido al tono de Harris, pero su campaña, su motivo fundamental, o sea, el elemento que está utilizando más en la campaña es el aborto, que es un tema que divide a la sociedad norteamericana y estando en el gobierno podía utilizar perfectamente el desarrollo económico, o sea, el crecimiento económico y otros muchos temas que apelarían más a un votante central, pero creo que hace bien eligiendo el aborto como primer tema de campaña porque divide perfectamente a la sociedad de una forma y cohesiona su bloque. Con lo cual, que haya unos discursos y unos planteamientos más extremistas que otros no quiere decir que no se utilicen estrategias divisivas en cuestiones donde existe una brecha en la sociedad. Y entonces, esto puede que esté pasando más, yo creo que empíricamente está pasando más en la actualidad, pero lo mismo que teníamos esa teoría del votante mediano y tal, básicamente en cuanto existen distintos temas de competición y existen distintas brechas en la sociedad que los partidos pueden utilizar, esa teoría no funciona tan bien y especialmente yo creo que hoy en una sociedad mucho más fragmentada vemos competiciones donde todos los partidos, independientemente si su discurso es más o menos extremo, que eso sería otro tema, que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Pero todos los partidos intentan utilizar elementos que dividen la sociedad de una forma en la cual consiguen ese 50%+1 que es lo que están buscando y no necesariamente temas que los llevan al centro. Pero bueno, buena polémica. De mi parte también brevemente, bienvenida a la problematización. Para mí ese era un marco, por eso no profundicé e insistí al final y en todo. El contexto importa. En cualquier caso, yendo a tu pregunta o a tu comentario concreto, claro, no gana es una simplificación, pero si miramos España, por ejemplo, del lado de la derecha, o sea, hay un corrimiento de las preferencias que es un efecto de la polarización. El Partido Popular ha conseguido mantenerse como… De hecho, el sistema de partidos español es como una especie de curiosidad en este momento en Europa, porque es uno de los más estables. Hoy se parece más a lo que era hace 2 o 3 décadas que a lo que era en 2015, o lo que parecía que iba a ser en 2015. Pero el Partido Popular se ha corrido hacia la derecha para competir con Vox, ¿no? Entonces, esas dinámicas, la polarización no tiene solo un polo. Hay más polos, y eso sí lo vemos. Digo, hay 2 polos, y ahí es donde viene la cuestión de cómo se da la competencia. En Francia está muy marcado, ¿no? Han desaparecido los partidos del centro. En Argentina es como el caso por ahí que va a mi ejemplo. Es el centro el que se desaparece. Y ahí también tiene que ver con reglas electorales. Digo, cuando se le preguntaba con el voto negativo, hay un voto negativo… Bueno, en fin, entraríamos en otro tema que tiene que ver de vuelta con diseñar instituciones para la cooperación y no lo contrario. Cuando hay voto negativo muy fuerte, como es en el caso argentino, que es un voto anti,
mucho más que pro, el mandato que se da es no programático, es desplazar al que está en el poder o evitar que alguien llegue al poder. Por lo tanto, también cambia el juego democrático y cabría pensar en un voto ponderado. ¿Cuál es su segunda preferencia? Ganaría el centro. No, obviamente discutir esto es como ciencia ficción, porque quienes tienen el poder no van a discutir un cambio de reglas electorales semejante. Pero el efecto de polarizar en el debate sí que es como muy notable, aunque no ganen. Y creo que iba un poco por ahí. No, mi punto central es, lo que se generan son incentivos a no cooperar. Y ahí está el problema y planteaba qué podemos pensar desde las instituciones de participación. Pero bueno, da para mucho y de vuelta, cada caso puede abrir, o por lo menos clústeres pueden abrir conversaciones diferentes. Jaume. Buen día. De nuevo agradeceros a todos los que organizáis esta jornada porque hoy está como mínimo, es mejor, está igual que ayer, o sea que, y el nivel era muy alto. Me gustaría compartir dos reflexiones y una pregunta final. La primera tiene que ver con que, aunque también con problematizar, las distintas presentaciones sobre la polarización pues han entrado en matices, etcétera, ¿no? Lógicamente. Pero casi yo me llevo la conclusión, hipótesis, ¿no?, de que en gran parte para el 80% de la población la polarización es inducida. Es decir, que hay no para algunos grupos, pero digamos que hay un esfuerzo. Yo creo que de fondo, o me da la sensación, la polarización, voy a decirlo de esa manera que ningún científico social tendría que decirlo, no es natural, digamos, en el sentido de que requiere de un esfuerzo constante de seguir alimentándote en algunas noticias, en algunos marcos, que subrayan algo que para mucha gente no es fácil, que es que tienes delante a un enemigo, no a un rival, como hemos dicho, a un enemigo con el que no se puede debatir. Yo creo que esto en gran parte es inducido y voy a poner dos ejemplos que no demuestran nada, pero son experiencias personales que me gustaría compartir. Una tiene que ver con la Asamblea Ciudadana por el Clima de Cataluña, justamente, que es una experiencia deliberativa que hemos tenido. Una de las cosas más sorprendentes, y Janina lo sabe bien, que estaba en el grupo motor, era que los ciudadanos que debatían sobre estos temas tendían de una manera sorprendente hacia el consenso. Es decir, les daba pereza empezar a negociar. Había como psicológicamente, bueno, esto pues vamos a encontrarnos aquí. Es decir, y nos sorprendió. Incluso nosotros teníamos que inducir, oye, que tenéis que... aquí hay dos posiciones. ¿Y por qué? Porque es lo que me pasa con mi vecino, ¿no? Que de entrada, pues mantener la rivalidad extrema pues es dificultoso. Con lo cual, ¿no? Esa experiencia... Si solo fuera esta experiencia, nos haría, digamos, mostrar, ¿no? O sea, nos daría fuerza hacia la idea de que bueno, la gente necesita... o sea, la polarización necesita de gasolina. Sin la gasolina no hay polarización, ¿no? Y pongo otro ejemplo mucho menos conocido, probablemente, o tampoco conocido, que también se ha mencionado por parte de Luis. El movimiento social a favor del derecho a decidir en Cataluña, inicialmente, aparte del frame y tal, y lo conozco en primera persona, el derecho a decidir justamente era una forma de encuentro entre federalistas, nacionalistas, independentistas, en una perspectiva absolutamente integradora. Es decir, más allá de la estrategia con la que se ha querido interpretar, ¿no?, este concepto, había una voluntad absolutamente clara y explícita de incluso traspasar el debate nacionalista. No hace falta ni ser una nación para poder expresarte en estos términos. Y después, políticamente, ¿no?, las cosas van evolucionando. O incluso aquí, ¿no?, la voluntad de hacer un debate constituyente antes de un referéndum. Después fue la élite política la que quiso hacer un referéndum, pero había un movimiento social de hacer debates constituyentes para hacia dónde quiere ser el país que volem, el país que queremos, reinicia Cataluña, etc. Con lo cual, lo que quiero decir es que, bueno, no sé, lo pongo también a vuestra consideración, hasta qué punto la polarización es algo que es top-down o bottom-up, ¿no? Y a mí me da mucho la sensación de que está muy inducido por el sistema estructural
no solo político, ¿no? Vivimos en un momento en que hay poco tiempo, todo es fast food, fast no sé qué, y la deliberación y el diálogo necesitan un poco de chup, necesitan un tiempo que muchas veces el consumo rápido de las redes no nos deja. Entonces, este sería un primer comentario que quería hacer, ¿no? El segundo comentario es... perdona que no quería... Sí, yo creo que hay que distinguir entre polarización y relevancia pública. En el sentido de que hay muchos debates que ya no están en el candelero. Ahora voy a romper esa correlación tan buena que nos planteaba, ¿no? Pablo, pero hay debates que no están en el candelero y por lo tanto nos da la sensación de que no hay polarización. Pero en la medida, esa polarización puede ser silenciosa en el sentido de si tú has evolucionado mentalmente para considerar que ciertas personas, ciertos vecinos son tus enemigos. Entonces, se podría dar el caso en que públicamente un debate sea más candente, más alien, esté allí, pero que no polarice porque sea un debate que está abriendo titulares de periódicos, pero que precisamente por eso, o en parte por eso, hace que las discusiones entren dentro de un marco de lo razonable. Mientras que cuando ese marco ya no existe y tú ves a otra persona con otra posición como un enemigo, incluso no quieres hablar con él, porque no quieres ni debatir. Incluso te da vergüenza. Entonces, no aparece, la polarización no aparece, hay un silencio. Pero en realidad hemos llegado a una situación mucho más cercana a cómo definimos la polarización en términos de no hay nada que decir con este, pero hay silencio, ¿no? No es un debate público. Y una pregunta compleja, no sé si tenemos tiempo, y perdona porque que me haya alargado, pero sí incluso para pensar, y es sobre, por ejemplo, y tiene que ver también con alguna cosa que hablábamos en la mesa anterior, sobre los cordones sanitarios, ¿no? Ahora mismo. Es decir, un cordón sanitario, ¿no? Excluir una parte del debate. Eso va a favor de la despolarización porque ciertos argumentos que, digamos, ¿no? Que ya sabemos de qué tipo, no contribuyen a la polarización, o todo lo contrario. Hay una parte del Parlamento o una parte de la sociedad que ya consideras que no puede formar parte del diálogo. ¿Cómo lo veis, ¿no? En este sentido? Porque haciendo esta distinción entre debate público y polarización, que son cosas distintas. Gracias. Gràcies, Jaume. Si os parece, recogemos cortito, sí, no? Molt bé. Pues, cordón sanitario, sí, no? Pues si hay que dar una respuesta rápida, cordón sanitario no. Bueno, no, en general yo creo, y especialmente hay un argumento que a mí me parece siempre, o sea, está el argumento democrático y está el argumento de, o sea, cuando hay un 15, un 20 o un 30% de la población que apoya una determinada idea, que muchos pueden considerar que están en el margen del sistema, yo creo que esa idea tiene que debatirse y tiene que combatirse si cree que se tiene que combatir. Esa es mi postura. Pablo. Sobre cordón sanitario sí o no, las posturas dicotómicas suelen generar mucha polarización, así que yo seré un poquito más comedido. Comentar que justo hoy en el CCB, a mí me parecía también interesante, ya como está acabando lo puedo decir y así nos vais, se está produciendo una conferencia sobre el relato y cómo hacerle frente al relato de la extrema derecha, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un proyecto de investigación que están llevando a cabo desde la Autónoma y que me parece que hoy en día es especialmente pertinente. Nosotros no tenemos un posicionamiento claro sobre este respecto. Sí que tenemos que en términos institucionales no nos relacionamos con Vox porque ha mostrado en diferentes ocasiones que está en contra de la existencia del ICIP, pero si ellos asumen directamente que podamos existir, pues no lo sé. En todo caso, creo que es una cuestión que la Junta podría abordar. Y más relacionado con lo que comentabas de los temas y estas cosas, claramente 2019 en Ágora, yendo directamente a Ágora, fue Procés, 2020 también, o sea, los temas que planteábamos y poníamos eran lecturas clásicas y todas ellas acababan hablando del Procés. Pero a partir de entonces la cosa ha ido emergiendo otros debates y obviamente no ha desaparecido el del Procés, pero cuestiones relativas a la cohesión social y a la inmigración aparecen mucho. Cambio climático y feminismos también son cuestiones que aparecen. Y para acabar también telegráficamente con lo que comentabas,
de cómo nos percibimos al diferente. En las encuestas que comentaba antes Cristian, nosotros hacíamos una pregunta un poco enrevesada, pero que, bueno, el objetivo era intentar captar cómo percibíamos a los que pensaban diferente de uno. En 2020, aquellos que pensaban políticamente diferente de ti, la sensación mayoritaria es que generaban rabia. En el 2021 lo que genera es tristeza. Y luego lo que tenemos hoy en día en las encuestas es que el sentimiento mayoritario es el de indiferencia. O sea que, bueno, creo que eso puede dar también para algun comentario. Sí, potser ràpidament, respecte a la pregunta de cordó sanitari, en el debat no. És a dir, jo crec que s'ha de poder debatre i donar raonaments molt ferms sobre temes tan rellevants com migració, gènere, però m'agradaria pensar que pel govern, sí, per constituir governs, sí, està bé un cordó sanitari, per poder debatre en els parlaments o les àgores, no. Llavors, per acabar, el que deia en Pablo, ràbia, tristesa i indiferència són 3 fases del dol. Llavors, jo tinc la sensació que ens estem adonant que la nostra societat està patint dols, i és perquè no som com ens imaginàvem o com volíem. Llavors, això també és fer-se adult, és a dir, fer-se adult, al cap de la vida un passarà crisis i cada crisi comportarà un dol. Probablement els catalans i els europeus ens hem infantilitzat pensant que érem el millor dels mons i hem de començar a pensar que som una societat, per exemple, parlàvem d'Amèrica Llatina, les dades de pobresa a l'estat espanyol són de 25% de persones que viuen al llindar de la pobresa. Això fa anys ens ho haguessin dit i no ens ho haguéssim cregut i està succeint aquí. Llavors, tinc la sensació que també hi ha un tema de dol civilitzatori. I bé, n'hem d'aprendre, hem d'anar tots a teràpia col·lectivament. Prefereixo debatre tots els temes, però que no arribin a les institucions a preferir si es pot fer cordó pel govern. Jo també acabo dient més o menys el mateix. Jo crec que hauríem de desagregar què vol dir cordó sanitari i si és pel debat, no. Però també lo de la normalització express tampoc em sembla una bona idea. Molt bé. Em sembla que hem arribat en punt a la 1. Així que moltes gràcies a tots 4, moltes gràcies a tots i a totes i seguim.